Ya saben, hemos estado hablando de este hombre, se llama Daniel. Él era un profeta de los judíos. Y estamos hablando que tiene que ver Daniel, los judíos, con el año 2019. Sé que estamos a unas pocas horas de empezar. El nuevo año. Y hay algo muy importante de las horas, hay algo muy importante del tiempo. Es que de acuerdo al tiempo de Dios y a las horas en el reloj de Dios, siempre hay asuntos proféticos que se están cumpliendo. Siempre hay profecías que están constantemente cumpliéndose. Lo que nosotros no sabemos es qué es lo que se está cumpliendo, porque nos cuesta entender las escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Nos cuesta entender qué es lo que la Biblia dice, entonces no entendemos por qué es que si algo se está cumpliendo no lo vemos. Pero en el reloj de Dios podemos decir también que son pocas las horas que faltan para el cumplimiento de cosas muy grandes. En el reloj de Dios las horas no son medidas de igual como se miden las horas para nosotros. En el reloj de Dios las horas son medidas a la manera de Dios. Lo único que quiero dar a entender es que el reloj de Dios sigue moviéndose y no ha parado. Y vamos a hablar de eso el día de hoy. En las últimas semanas, el estudio del libro del profeta Daniel nos ha mostrado cosas que ya han sucedido, cosas que ya han pasado. Daniel también hemos visto que hay cosas que están sucediendo en estos momentos, y hoy vamos a ver algunas cosas que están no solo sucediendo, pero que están por suceder. Y de acuerdo a la Biblia, todos los acontecimientos de los últimos tiempos, presten atención, todo lo que tiene que ver con los últimos tiempos, recuerden, no es el último tiempo del final del mundo. El mundo no se acaba aún, no es el final del mundo. Eso, cualquier loco que anda diciendo eso, no lo crean. No estamos en el final del mundo, no es el final del mundo, pero sí es el final de un montón de cosas. Hay un montón de cosas feas que están por pasar. Ustedes no las sienten, no las presienten, y hay cosas que la Biblia ha dicho que están por pasar. Entonces, no es el final del mundo, pero sí es el final de un montón de cosas feas. Y en los últimos tiempos, las revelaciones de la Biblia, todas están cercanamente relacionadas o completamente relacionadas con los judíos, con los hebreos, con los israelitas. Entonces, cada vez que usted vea que algo está sucediendo con los israelitas, solo preste atención. Busque un poco más de información de qué está sucediendo con ellos en estos mismos momentos, y usted verá qué interesante es. Hoy vamos a hablar de una de las profecías más importantes que se encuentran en la Biblia. Es el capítulo número 9 del libro de Daniel. Y esta profecía se le conoce como la profecía de las 70 semanas. Profecía es la más, o una de las más importantes en todo el libro de Daniel, porque les hablaba a ellos de lo que estaba sucediendo en el tiempo de ellos, lo que iba a suceder al frente del tiempo de ellos, después del tiempo de ellos, después del Mesías y después del Mesías, después de Jesús. Todo esto está escrito en unos pocos versos y voy a tratar de explicarlo. Empecemos a leer capítulo 9, verso 20. Estos programas también están, los que necesitan lapiceros para hacer notas y todo eso, allá hay lapiceras. Le aseguro que va a necesitar usted hacerle notitas y prestar atención, porque vamos a aprender cosas muy importantes, interesantes. Dice, aún estaba hablando yo, que era Daniel, dice, y yo estaba orando, y yo estaba confesando mi pecado, y hablaba el pecado de mi pueblo Israel, y yo derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Él estaba orando por Jerusalén, y el monte santo significa que él estaba orando por el templo que estaba en Jerusalén. El templo había sido destruido y ellos habían sido llevados a la cautividad. Él está de cautivo en Babilonia, está orando, todo su corazón lo ha sacado de adentro y él está despojando su corazón ante Dios, tirándoselo. Así es como está hablando. Entonces dice que cuando él estaba haciendo esto, verso 21, aún él estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, que el varón Gabriel, ya ustedes que han estado aquí conmigo ya saben quién es. Este es el ángel Gabriel, lo llama varón aquí, pero es el ángel Gabriel. Dice, cuando el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces,
¿Qué es lo que encontramos a Daniel haciendo? Daniel está orando, pero no solo está orando, Daniel está abriendo su corazón y él está buscando de Dios respuestas. Él quiere saber qué es la visión que ha recibido, y quiere saber qué es lo que Dios le está revelando. Y a mí me parece que eso es algo muy importante que las personas debemos de aprender a hacer, que es buscar al autor del libro, buscar a quien es el que da las revelaciones para que nos explique qué es lo que nos quiere mostrar. Es más, de hecho, vea qué importante lo que dice aquí en Santiago 1:5. Santiago era medio hermano de Jesucristo. El libro de Santiago, o la carta de Santiago que está en el Nuevo Testamento, él era medio hermano de Jesucristo porque era hijo de María. Entonces Santiago escribió también en la Biblia una pequeña carta, se llama la carta de Santiago. Y vea lo que Santiago dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, dice, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Se ha sentido usted alguna vez falto de sabiduría? Yo también. Claro que sí, pero como nunca antes, Dios me está diciendo, hey, no tengas temor, ven a mí, pídeme, yo quiero enseñarte algunas cosas. La Biblia habla de las cosas proféticas, saben, con un lenguaje que es difícil de entender para algunas personas. Ahí habla de muchas bestias y animales y cosas que son difíciles para nosotros de realmente saber qué es lo que quiere decir. Pero Daniel también estaba en ese momento buscando saber el significado de estas cosas. Y creo que por eso es que en la Biblia también encontramos partes como allá en Jeremías que dice, clama a mí, yo te responderé, yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La clave en aprender estas cosas está en hablar con Dios, en acercarnos a Dios, preguntarle a Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que tu libro quiere explicarme? Y esto es muy importante. Eso es lo que encontramos a Daniel que estaba haciendo. Él estaba hablando con Dios y el ángel Gabriel, entonces enviado por Dios, va a venir y le va a ayudar a entender, va a empezar a hablar con él. Vean qué interesante lo que el ángel le va a decir. Verso 22 dice, y me hizo entender. ¿Quién? El ángel Gabriel. Me hizo entender y habló conmigo y me dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y darte entendimiento. Esto me parece precioso, porque primero, mire, la Biblia se confirma a sí misma. El mejor lugar donde podemos encontrar la interpretación o la explicación de las cosas de la Biblia es en la Biblia misma. La misma Biblia nos da a nosotros el conocimiento de las cosas de Dios. Les acabo de mencionar que Santiago dice, pídale a Dios sabiduría, y parece que eso era lo que Daniel estaba pidiendo, porque ahora viene el ángel y le dice, mira, Dios me envió para darte ¿qué? Entendimiento, y darte ¿qué más? Sabiduría, sabiduría. Y esto creo que es importantísimo. Segundo, le dice, el ángel vino a mí, dice primero, me hizo entender. Esta palabra interesantísima también cuando me empecé a buscar, porque lo que quiere decir es que le tuvo paciencia, y al tenerle paciencia no lo hizo de menos, porque el ángel perfectamente podría haber venido y le dice, inmenso, ¿cómo es que no sabes aún eso? El ángel podría haberlo hecho de menos. Nosotros tenemos la idea de que las cosas espirituales no son como para nosotros, y algunas veces nos sentimos realmente así medio inmensos, ¿o no? Y no digo eso de una manera despreciativa, lo digo porque algunas veces nos sentimos tan ignorantes de estas cosas que tenemos que prestar atención, que a Dios sí le interesa que nosotros entendamos, y a Dios le interesa revelarnos, y a Dios le interesa abrir nuestro entendimiento. Entonces lo que significa ahí, me hizo entender, es me tuvo paciencia y no me hizo de menos, más bien con paciencia me empezó a mostrar. Esto es importante para mí. A mí me agrada que Dios tenga paciencia conmigo. ¿Con ustedes no? Yo sé que Dios tiene paciencia conmigo. Segunda cosa le dice, habló conmigo. Esto de hablar con Él también es muy importante, porque tuvo comunicación verbal. Fue una conversación. Y tercero, dice, he venido a darte sabiduría y he venido a darte entendimiento. O sea, cómo puedes aplicar estas cosas y cómo las puedes entender. De aquí en adelante, Gabriel, el ángel, es el que va a empezar a darnos todo lo que, la descripción de lo que está sucediendo. Verso 23, dice, al principio, le dice el ángel a Daniel, le dice, al principio de tus ruegos, cuando tú empezaste a orar, a hablar con Dios, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela.
O sea, fue dada la respuesta. Y yo he venido a enseñarte que fue lo que fue dado por orden. Que tú eres, primero, quiero que sepas que esto, pues porque tú eres muy amado. Y esto me encantó también saberlo. Y dice, entiende pues la orden y también entiende ahora la visión. Y esto es como que Dios le está diciendo, yo quiero abrir un poco tu entendimiento para que en estos momentos puedas captar claramente qué es lo que estoy por decirte. ¿Por qué es importante que entendiera la visión y entendiera la orden? Porque cuando entendemos lo que Dios nos dice, se lo podemos compartir a otros con claridad. Lo podemos hablar claramente. ¿Necesitan las personas conocer las cosas de Dios con claridad? ¿Quieren las personas realmente conocer las cosas de Dios? Yo creo que sí. Pero las personas, la mayoría, tienen temor de, ya sea de que le digan, no, usted está perdido, no, usted hace muchas cosas malas, no, usted está muy lejos de Dios. Y muchas personas creen esas mentiras y no saben de que Dios es el que tiene el gran interés de que ellos vengan a conocerlo a Él personalmente, porque Él quiere conversar con ellos, abrir su entendimiento, mostrarles cosas. Y es lo que está sucediendo aquí con Daniel. Daniel era un hombre santo, pero también Daniel era un humano. Y Dios le va a traer algo a él muy importante. Empieza la visión. Le dice 24, verso 24. Y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al santo de los santos. Todas esas son un montón de palabras bien difíciles de entender. ¿De acuerdo? O sea, se escuchan muy bonitas, pero cuando entramos a estudiarlas son difíciles de entender. No quiero entrar a esos detalles el día de hoy, pero sí veamos. ¿Cuáles son los detalles? Porque Gabriel viene a darle con claridad, le viene a dar a él detalles. Y le dice, mire, estos son los detalles importantes que usted debe de saber. El primer detalle, de acuerdo a lo que leímos, dice, la duración de lo que viene es de 70 semanas. Entonces se lo detalla y le dice, esto es lo que va a durar. Segundo detalle, lo que sucede en esas 70 semanas tiene que ver con quién. Dice, determinada sobre quién. Sobre tu pueblo. Esta es la clave para entender las profecías de Daniel. Porque hay muchas personas que quieren entender las profecías de Daniel creyendo que esto se aplica solo a los mexicanos o se aplica solo a los hispanos. No, esto se aplicaba primera y directa e inmediatamente a ellos. ¿Quiénes? Los judíos. Cuando lo vemos de esa manera, la profecía se nos va a abrir y vamos a ver con mucha más claridad por qué motivo tenía que revelársele a ellos primero esto. Es a los judíos primero. Entonces, el segundo detalle es que lo que suceda en esas semanas tiene que ver con tu pueblo judío y tiene que ver con la santa ciudad. Ahí le dice, determinada sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Tercer detalle, que le dice, al final de ese tiempo se termina ¿qué? Se termina la prevaricación, que eso significa que es la transgresión y la rebelión. Cuando las gentes prevarican es que tienen transgresión y se están rebelando en contra de Dios. ¿De quiénes está hablando de esto? ¿De quiénes está hablando? De los judíos. Empecemos a ver desde ese punto de vista primero. Entonces le dice, al final de este tiempo se va a acabar la transgresión, se va a acabar la rebelión, le dice, va a haber fin al pecado y va a haber el final de la iniquidad. La iniquidad se va a expiar. Expiar algo es hacer algo pío. ¿Han oído alguna vez del Papa Pío tal? Pío II, Pío Luis o Pío IV, Pío? No, estos están en Ensenada. Lo dije a propósito, para que se despierten tantito. Pero pío significa santo. Entonces, cuando habla aquí, quitar la iniquidad para expiar, significa para hacer a alguien santo, para darle santidad. ¿Cómo se le da santidad a alguien? Cuando se le quita su pecado o cuando no tiene culpa, cuando no se le inculpa del pecado. Eso solo lo puede hacer Dios y únicamente lo puede hacer a través de Jesús. Entonces, nos da ese otro detalle. Ahora, el cuarto detalle dice, cuando todo lo anterior ha sucedido, ¿qué le dice ahí? Que la justicia será ¿qué? ¿Cómo dice el verso? Perdurable. ¿Qué significa esa palabra? Que va a durar.
que no se va a acabar. Entonces, también muy importante ese detalle. Dice, cuando todo esto ya ha sucedido, habrá justicia que no se acaba. El quinto detalle, después de eso, le dice, y entonces se va a sellar la visión, se va a sellar la profecía, y eso nos da a entender, cuando dice sellar, lo que quiere decir es que se va a cumplir. Se va a cumplir tal y como Dios dijo. Y por último, el sexto detalle que nos da, dice que también que sucede, se va a ungir al santo de los... ¿De quién estaba hablando? ¿De San Agustín? No, estaba hablando de Jesús. No hay ningún otro en la escritura que la Biblia hable de esa manera. No existe. Entonces, muy importante porque nos da a entender cosas ahí que ahora tenemos que ver si han cumplido o no se han cumplido. Bueno, vamos a empezar a ver algunas cosas importantes. Dice, todo esto que debe de cumplirse o que se va a cumplir después de que yo te dé esta revelación. Vean qué interesante porque está todo esto escrito en un solo verso de la Biblia. Ahora viene la explicación. Y el ángel mismo le va a empezar a explicar y nos va a explicar a nosotros también. Vean el verso 25. Entonces le dice Gabriel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces empezamos a hablar primero antes atrás de que eran 70 semanas. En esas 70 semanas dijo que iban a suceder todos esos 7 detalles. Pero ahora, cuando le empieza a explicar esto, en el verso 25, le dice, mira, desde la salida de la orden para restaurar allá los muros de Jerusalén y el templo de Jerusalén y edificar a Jerusalén, hasta que el Mesías príncipe, de nuevo, ¿quién es el Mesías príncipe? Solo hay uno, solo hay un Mesías, era Jesús. Entonces dice, hasta ahí habrá 7 semanas y habrá 62 semanas. ¿Cuántas son esas? 7 más 62, 69. Pero estamos hablando de que primero le dijo que iban a ser 70 semanas. Entonces le empieza aquí a cortar las semanas y le dice, habrán 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que hay 70 semanas que están divididas. Primero 7, luego se le añaden 62. Nos quedan 69 semanas. Cuando las 69 semanas se cumplan, todavía falta una semana más que debe de cumplirse, que es la última semana. Entonces, de la semana 69 a la semana 70, no hay una explicación aún que podamos leer en estos momentos. Ahora, vamos ¿cómo es que se llama esto? La carnita que usamos, vamos a deshebrar. Vamos a deshebrar la carne ahorita para hacernos unas buenas... ¿Tamales? ¿Tienes hambre? Ya pasa por la casa. No, estaba pensando en las... Bueno, se me olvidó. Entonces, miren, lo que nos quiere decir ahorita, empecemos a prestar atención. Primero dice, desde la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿cuántas semanas hay? Lo tienen anotado en sus programas, creo. ¿Qué le dijo? Hay primero, ¿no? Hay primero 7. ¿Y por qué tenía que dividirlo entre 7 y luego darle 62 más? Por la sencilla razón de lo siguiente. 7 semanas, lo que estaba significando ahí es que cada semana debieron hacer años. Y 7 semanas más 62 semanas, estos son grupos de 7 años cada semana. Cada semana ahí son explicadas de esa manera para poder luego darnos a entender que cada día de esa semana es un año. Entonces, ¿cuántos años hay por semana? 7 años por semana. Cuando lo vemos de esa manera, todo lo que tenemos es 69 semanas por 7 años. En total nos van a dar 483 años. Lo explico aún más. Los judíos, ellos estaban por ser liberados. Los judíos iban a regresar a Jerusalén porque el rey Nabucodonosor había destruido las murallas, había destruido el templo, y los judíos habían recibido ya desde antes, recuerdan algunos de ustedes que hemos estudiado esto, en el capítulo 25 de Jeremías, habían recibido una promesa de que ellos iban a regresar a reconstruir aquello.
Entonces dice que desde la orden de que ellos vayan a regresar y reconstruir aquello hasta que el Mesías príncipe viniera, iban a haber 69 semanas. Esas 69 semanas son muy importantes, porque en ese tiempo ellos iban a poder reconstruir el templo que habían destruido. Y ese primer templo que iban a reconstruir es el templo cuando Jesús ya viene y Jesús aparece ya ahí en las calles de Jerusalén. Y ese templo ya ellos lo habían reconstruido. Pero, ¿por qué divide esto de esa manera? Bueno, porque cuando salieran de la cautividad tenía que haber sido dada una orden. Para salir de la cautividad y tener la autoridad para ir a reconstruir Jerusalén, tenían que recibir una orden, porque todavía estaban ellos bajo el dominio de los griegos y posteriormente iban a estar bajo el dominio de los romanos, y ellos no podían salir solo porque les daba la gana. Podían salir de la cautividad, pero todavía Jerusalén, ellos eran prisioneros de otro imperio. Entonces, la orden para restaurar y edificar a Jerusalén fue dada un poco después de que ellos salieron. Ellos salieron primero, a ellos se les permitió salir de la cautividad allá en lo que se conoce ahora como Irak, porque eso es donde estaba Babilonia. Salieron de la cautividad y un poco tiempo después es cuando a ellos se les da la orden. Esta orden que se les da a ellos es muy importante, porque nosotros, de acuerdo a los libros de historia, conocemos cuándo fue que la orden fue dada. Qué interesante. Y si nosotros sabemos la fecha de cuando la orden fue dada, hay que prestar entonces atención cuándo es que el Mesías príncipe llega a Jerusalén. Porque no son esas las 69 semanas que la Biblia nos está diciendo, que desde que la orden sea dada hay 7 semanas más 62 semanas hasta que el príncipe Mesías llegue. ¿A dónde iba a llegar el príncipe Mesías? A su propia ciudad, porque Jerusalén es la ciudad del príncipe de paz. El príncipe de paz es Jesús. Entonces, hay dos hombres que estuve leyendo. Uno de ellos es un investigador que nació en los años 1850. Este investigador era un investigador de la policía de la Scotland Yard. La Scotland Yard en ese tiempo eran de los mejores investigadores de la policía. A ver si alguien sabe, Scotland Yard. Ingleses, Inglaterra, correcto. Este señor, Sir Robert Anderson, quise buscarlo en español, no vi libros en español de él, lo tengo en inglés por si a alguien le interesa. Él es un excelente escritor, aunque era un investigador. Él escribió libros de investigación de cosas de la Biblia. Él y también otro señor que hace poco murió, hace recientemente 2 años acaso murió. Él se llama Chuck Missler. Y Mr. Missler es una de las personas que más respeto. Él es un ingeniero, presta atención, un ingeniero aeronáutico que se convirtió a Cristo, pero debido a que él encontró cómo esta profecía encaja completa y totalmente, o sea, que es como anillo al dedo. Es por medio de esta profecía que Mr. Chuck Missler, siendo un científico, se entregó a Jesucristo, creyó en Jesucristo y creyó en toda la veracidad y en que la Biblia es verdad. ¿No les parece interesante esto? Que un científico inteligentísimo haya entregado su corazón porque él encontró que esta profecía era verdadera y él la explica. Ellos dos la explican de esta manera. Veanlo ustedes. No sé si los anoté, si no, anótenlo. El edicto, la orden fue dada, todo esto empezó de acuerdo al calendario de los hebreos, porque ellos sí tienen toda la historia marcada en sus libros de historia. Esto empezó en el mes de ellos que se llama el mes de Nisan. Y el mes de Nisan, los meses de ellos no es enero, febrero, marzo, abril. Los meses de ellos son diferentes, tienen diferentes nombres. Entonces el mes de Nisan para ellos es el mes de abril para nosotros, y ni aún así tampoco, porque los días de los meses de ellos son diferentes a los días de los meses de nosotros. Entonces, por eso muchas veces la Biblia no se puede entender de acuerdo a esas maneras. Pero, como estos señores son muy inteligentes y ya ellos hicieron la investigación por nosotros, yo les puedo decir con seguridad lo siguiente. Cuando la orden fue dada para que ellos fueran a reedificar los muros, fue el 1 de Nisan, 445 antes de Cristo.
445 años antes de que Cristo naciera. ¿Cómo le explico eso? Bueno, nosotros estamos ahorita en el año 2000, ¿qué? 2019, ¿después de qué? Después del nacimiento de Cristo. Entonces los años antes del nacimiento de Cristo se contaban también de esa misma manera. No, eran antes de que Cristo naciera, ya venían contándose los años. Entonces 445 años antes de que Cristo nazca, ya había sido dado el decreto, estaba en los libros de la historia, porque el que tuvo que dar este decreto fue uno de los emperadores de aquel imperio. ¿Cuándo fue ese día en nuestro calendario? Bueno, fue el 14 de marzo del 445 antes de Cristo. 14 de marzo. Cuando el rey, y este rey tiene nombre, lo pueden ver en el capítulo 2, no sé si los anoté, capítulo 2 de Nehemías. Capítulo 2 de Nehemías. Este es el rey Artajerjes. Y Artajerjes es el que le da, no se los anoté, no creo, pero si no hagas una notita, búsquelo en la Biblia. Todo esto está en la Biblia. En la Biblia encontramos cosas históricas. Entonces Artajerjes le da a Nehemías el edicto y le da la orden, no solo para que vaya a reconstruir, pero también le ayuda y le da una orden para que pase por Líbano y agarre madera del Líbano, que era de la madera mejor, porque de esa madera era la que podían usar en el templo. Y entonces le permite que él pase por donde pasara y que llevara materiales y todo. Por eso Nehemías fue a reconstruir las murallas, fue a reconstruir allá parte del templo, y en esto duraron allá ellos reconstruyendo casi 50 años. Son 49 en realidad. Entonces, ¿cuántas eran las primeras semanas que nos dijeron? Que eran primero 7 más 62. Primeras eran 7 semanas. Si son 7 años, entonces 7 por 7, 49. Entonces, desde que la orden fue dada hasta el tiempo en que ellos completan su reconstrucción allá, habían 49 semanas. Pero luego nos quedan todavía 62 semanas más, que dice que tenía que llegar el Mesías príncipe. ¿A dónde tiene que llegar el Mesías príncipe? Pues a su reinado, a su casa, al lugar que le pertenece a él. ¿Cuál era ese lugar de él? Bueno, él reclamó a Jerusalén, reclamó aquel lugar como el lugar de él, era donde él iba a morir. Entonces el Mesías príncipe va a llegar allá. ¿Cuándo es que se cumple? ¿Cuándo es que se cumple la semana número 69? Ok, se los voy a decir de nuevo. Es en el 10 de Nisan, en el 10 de Nisan, en el 32 antes de Cristo. Perdón, después de Cristo. Esto lo anoté. Después de Cristo, en el 32 después de Cristo, es que lo puse after Christ, lo puse en inglés, me confundí. Pero después de Cristo, en el año 32 después de Cristo, en el mes de Nisan también, es cuando se cumple que el Mesías príncipe llega allá. ¿Cuándo es ese día? Es el 6 de abril del 32. 6 de abril del 32 después de Cristo. Ya Cristo había nacido. Entonces Cristo estaba por morir. Se le conoce así a la fecha ese día. ¿Cómo sabemos que también él era el Mesías príncipe? Vea qué interesante. Zacarías 9:9. Otro profeta de la Biblia nos dijo esto y nos dice quién Cristo iba a ser. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde. Pero ¿cómo le dice que va a venir el rey? Cabalgando sobre un mulo, sobre un asno y sobre un pollino, hijo de asna. Cuando contamos esas 69 semanas y las multiplicamos, nos da exactamente 173,880 días. Esas son 7 años cada semana por 69 semanas. Y eso se cumplió exactamente desde que Artajerjes dio el edicto hasta el mismo momento que Jesús entra en la ciudad de Jerusalén. Son, adivine cuántos, 173,880 días cumplidos al día. ¿Cómo le parece eso? Yo me quedé así como dije, qué bonito. Se necesitaba un ingeniero aeronáutico para que pudiera hacer todos esos cálculos. Yo no me atrevo a entrarle a esto ni con la computadora ni con la calculadora. Mejor le creo al ingeniero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero lo bonito de esto, mis queridos hermanos, es que, mire, si esto es así exactamente como sucedió, qué bueno.
Pero lo más importante de esto es que ya todo esto ya sucedió. No estamos esperando que nada de esto suceda. Entonces, la visión que el ángel Gabriel le permite a Daniel entender es una visión que ya sucedió. Ya pasaron las primeras 7 semanas, se reconstruyeron los muros, se reconstruyó todo allá, pasaron las otras 62 semanas, que son semanas de años, ¿no? Entonces, pasando todos esos años, ya el Mesías también, príncipe Mesías, ya entró también a aquel lugar. Entonces, esas 69 semanas ya se han cumplido. Todo lo que estamos viendo nosotros es que es profecía cumplida. Todo esto ya se ha cumplido. Y esto es muy importante para los que son serios estudiantes de la Biblia y también para los que andan buscando pruebas de la verdadera existencia de Dios. Para los que andan buscando la verdad está en el libro de Dios, pero hay que estudiar primero y hay que hacer ¿qué? ¿Qué fue lo que Daniel estaba haciendo cuando el ángel vino a él? Estaba orando, pero estaba buscando, estaba intercediendo. Él quería realmente saber y estaba hablando con Dios. Entonces, esto sucede para que no exista duda alguna. Dios nos da la profecía y luego vemos el cumplimiento de la profecía para que no haya duda alguna de que Dios revela estas cosas cientos de años antes de que pasen y miles de años en este caso para mostrar que Él es el Dios del presente, del futuro. Él lo conoce todo y nos lo da por escrito. Entonces, cuando empezamos a ver esto, mire, son pocos lugares donde usted va a recibir información como la que le acabo de dar. Esta información no se la dan en todo lado. Y son pocos los pastores que se van a atrever a decírselo como si yo se los dije, porque ahí va mi reputación conmigo. 173.880 años. Nunca se me va a olvidar eso. Nunca se me va a olvidar. 173.880 días, perdón. No se me va a olvidar. Pero ahora vea, para que no exista duda alguna, regresemos a las 70 semanas. Ahora vea el verso 26. Nos sigue explicando y dice: y después de las 62 semanas, no eran solo 62. ¿Cuántas más habían pasado antes de las 62? 7. Entonces, ¿cuántas eran en total? 69. Entonces, lo que está diciendo ahí es que después de las 62 más 7, ¿de qué está hablando? De 69 semanas. Entonces, después de los 173.880 días, ¿qué va a suceder? ¿Qué dice ahí? Se quitará la vida al Mesías. Va a morir Jesús. Exactamente en el tiempo muere Jesús. Murió Jesús ahí después de que Jesús entró, porque ese es el domingo que nosotros conocemos como el domingo de ¿qué? Cuando él entró allá a Jerusalén. Como el domingo de Ramos. Ese es el domingo que conocemos, el domingo de Ramos. El domingo de la celebración de Hosana. Ahí viene el rey y lo aclamaron. Y es una de las pocas veces que él ha permitido que se le adore a él. Hosana al que viene en nombre del Señor. Hosana al rey, el Altísimo. Una de las únicas veces que él permite a Jesús que lo adoraran de esa manera. Porque en el reconocimiento de él, de su realeza. De la realeza de Jesús cuando él está entrando a Jerusalén. Entonces dice: después de las 62 semanas se le quita la vida al Mesías, mas no por sí. Y vea lo que sucede. Dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir va a destruir la ciudad y va a destruir el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hablemos primero de lo que significa Mesías. Hey, si alguien quiere un cafecito, o si alguien está durmiendo, levántese, párense un momentico y agarre aire, vuélvese a sentar y agárrese un cafecito. Y me trae uno a mí después de que paremos y hacemos la comunión. Pero vea qué importante. La palabra Mesías que habla aquí significa en el idioma posterior, cuando la Biblia de nosotros es traducida al español, Mesías significa Cristo. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Está hablando de Cristo, está hablando de nuestro Señor Jesús. Ambas palabras significan ungido o alguien que es enviado de Dios. Entonces, debido a que al Mesías le fue quitada la vida, ya conocemos entonces que el final de la semana, ¿cuál llegó? 69. Exactamente. Entonces, si el final de la semana 69 ya llegó,
Entonces también conocemos ahora algo más. Porque después de que Cristo muere y Cristo resucita, 37 años después de Jesús, de acuerdo a este verso, dice que vendrá un príncipe de otra tierra y va a traer ¿qué? ¿Qué dice ahí? De ese hombre, de ese príncipe. Va a destruir la ciudad, va a destruir el santuario. Esto se cumple también poco después de que Cristo asciende, 37 años después de que Cristo se fue. Vino un hombre que se llamó Tito, era un emperador de los romanos, y Tito se le dio la orden de que él arrancara todo el oro que había en el templo en Jerusalén, pero los mensos, alguien le prendió fuego al templo. Y al quemar el templo, antes de que pudieran agarrar el oro, ¿qué sucede cuando hay un montón de fuego bien caliente y hay oro? Se derritió todo el oro. Y al derretirse todo el oro, se metió entre las grietas de todas las piedras. Y yo recuerdo a uno que se llama Jesús, y él dijo: de este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Así dijo Jesús. Y ellos le dijeron: estás loco. Y él también les dijo: y yo conozco de otro templo, destrúyanlo, derríbenlo, y en 3 días yo lo levanto. Y ellos dijeron: es que ha tomado más de 500 años de hacer este. Y él estaba hablando de él mismo. Entonces vea usted cómo la profecía viene a cumplirse de tal manera que se requiere que un soldado tonto le puso fuego al templo, se quema el templo, se derrite todo aquel oro, y como queda en las endijas de las piedras, entonces ¿qué es lo que tienen que hacer para poder llevarse el oro? Quitar piedra sobre piedra, la arrancaron para poderse llevar el oro para Roma. Y así fue, como no solo se cumple 1, ni 2, ni 3 profecías, sino que la ciudad fue destruida, los muros fueron de nuevo destruidos, el templo fue destruido, el oro fue robado, y parte de lo que sigue en esta profecía aún no lo vemos cumplirse, pero todo eso ya sucedió. Ahora, ¿en qué parte de la historia mundial nos encontramos de acuerdo a la profecía? Si ya acabó, o ya llegamos al final de la semana 69, y aún no vemos lo que la semana 70 es, ¿dónde es que estamos? Porque esta gran inundación aún no se ha dado allá, y el fin de la guerra, aún no hemos llegado a ese fin de la guerra. Ahora, les explico un poquito más, porque también dice ahí, al final del verso, que hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y esta palabra devastación significa desolación. La desolación es una palabra importante también, porque Cristo dijo de que iba a haber una abominación desoladora en el templo de aquel lugar. Muchos creen que esa desolación, de esa abominación desoladora de la que Cristo profetizó, muchos creen de que ya ha sucedido. Pero no puede haber sucedido, porque Cristo no dijo que ya había sucedido, sino dice esto va a suceder posteriormente. Pero ¿qué fue la abominación desoladora que sucedió? Si alguien recuerda, lo llevo al lonche. Antíoco Epifanes. Hace 3 semanas lo vimos, si alguien lo recuerda. Antíoco Epifanes, ¿qué hizo este hombre? Este hombre llevó una imagen del dios Zeus al templo del Señor en Jerusalén, y en medio del templo agarró una marrana y ofreció una marrana a su Dios dentro del templo de los judíos. Aunque eso es una abominación desoladora que sucedió en el tiempo de Daniel, todavía falta que suceda otra desolación peor que esa. Entonces ahora, entre la semana 69, ¿cuándo acabó la semana 69? ¿Cuándo acabó la semana 69? Cuando el príncipe Mesías, cuando murió Jesús. ¿Ok? Si la semana 69 ya acabó, ¿no quisiéramos entonces saber qué es la semana 70? Porque supuestamente siguen la una con la otra. Y aquí hay una gran sorpresa.
Porque en la Biblia no encontramos entre la semana 69 y la semana 70 una continuación. No hay continuación. La semana 69 y la semana 70 tienen como un hueco. Y la próxima semana se los voy a estar explicando aún más. Pero cuando vamos a estudiar esto de otra manera, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vea verso 27. El verso 27 nos habla de esa última semana. Y la última semana es muy importante, porque si estuviéramos viviendo en la última semana, significa que estas cosas que vamos a leer ya han sido cumplidas, ya se han cumplido. Y estas cosas que vamos a leer aún no se han cumplido. Esto aún no ha sucedido, no sucede. Pues vean lo que dice ahí. Y por otra semana, ¿cuál es esta? La número 70. Entonces, después de Cristo, después de lo que pasó con ellos allá, después de que vino este emperador Tito, todavía aún después de eso, falta algo más que el ángel le reveló a Daniel. Y le dice, después del Mesías, después de lo que está sucediendo con todos los judíos en Israel, ahora viene lo siguiente. Le dice, por otra semana va a confirmar el pacto con muchos. Entonces va a venir un hombre, va a venir un príncipe que va a tener un pacto. ¿Con quién? ¿De quién estamos hablando todavía? ¿De quién? De los judíos. Todavía estamos hablando de los judíos. Entonces dice, este hombre va a traer un pacto con los judíos y a la mitad de la semana va a hacer cesar el sacrificio y va a hacer cesar la ofrenda. ¿Qué significa entonces? Que va a haber un templo. Si hace cesar el sacrificio, hace cesar la ofrenda, significa de que va a haber otro templo más. Entonces no está hablando ni del primer templo que construyó Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor. No está hablando del segundo templo que reconstruyó el rey Herodes, que fue cuando Cristo estuvo ahí y que destruyó Tito. No está hablando de ninguno de los dos primeros templos. Está hablando del tercer templo. ¿Por qué es importante? Sigue diciendo. Dice, entonces va a parar el sacrificio, va a parar la ofrenda y después dice con la muchedumbre, con tanta abominación vendrá el desolador. Entonces ahí está de nuevo, viene un hombre que va a hacer una abominación desoladora, dice hasta que venga la consumación, hasta que venga el final de todo esto y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hay algo que está determinado que va a suceder en contra del que va a desolar a los judíos y lo que va a pasar allá. Un poquito de información para acabar con esto, y les dije que hoy era corta la enseñanza, pero aún así, lo siguiente. El inicio, presta atención a lo que dice ahí, confirmará el pacto. Entonces el inicio de un pacto falso, va a haber un pacto de paz falso entre Israel y las naciones del mundo. Si esto no le llama la atención, por ejemplo, en otras partes de la Biblia encontramos que vendrán los reyes del norte, vendrán los reyes del este y ellos atacarán a Israel. Si no se han dado cuenta, el día de hoy, en estos mismos momentos, los rusos, los chinos e Irán, en estos mismos momentos están con sus ejércitos juntos, teniendo unos ejercicios en el mar. Por primera vez en la historia, los rusos con los chinos, con los de Irán, están juntos con sus ejércitos. Y esos son exactamente lo que la Biblia predice que van a venir en contra de Israel. Entonces, van a venir en contra de Israel. Este hombre, el príncipe que va a aparecer, va a firmar un pacto falso con ellos. ¿De qué? De paz. Y cuando él firme ese pacto con ellos, es cuando va a empezar la gran tribulación. Que la gran tribulación es al final de esa semana. Son los últimos 3 días y medio. La Biblia habla mucho de eso. Habla de los últimos 3 días y medio, o habla de 1240 días, y luego vamos a ver un poco más de esas cosas. Cuando eso está sucediendo, entonces ya les dije también del tercer templo. Significa que un tercer templo debe de haber sido construido, porque no hay otra manera de que ellos puedan ofrecer sacrificios, puedan ofrecer ofrendas si no tienen templo. Ellos no ofrecen en ningún otro lugar que no sea el templo que Dios les dio. Entonces esa persona que va a llegar a Jerusalén y que firma el pacto y que va a entrar al tercer templo es el que va a cometer la abominación desoladora. No sé si alguien sabe, pero la abominación desoladora es que él, cuyo nombre se llama Anticristo, de esa persona, él va a venir al
templo, se va a sentar en el trono, va a ir al lugar santísimo y se va a sentar ahí y Él va a declarar que Él es Dios. Y esa es la abominación desoladora. Ya no es un marrano que se ofrece a un Dios falso como Zeus, sino que ahora hay un Dios semi-humano, porque yo ni sé si va a ser medio humano y lo que sea, poseído de Satanás, pero aún así se va a presentar como que Él es Dios. Esa es la abominación desoladora. Y al final de esto le va a venir a Él el pago por lo que Él está haciendo. Jesucristo regresa. Y Él regresa en las nubes. Es cuando la segunda venida del Señor Jesús sucede. Cuando Él está ahí y Él se dice que Él es Dios y Él se impone. Y ya en estos momentos la Biblia ya nos habla de muchas cosas más con relación a ese mismo momento. Ahí Jesucristo aparece en las nubes y adivine quién viene en las nubes con Él. Los que ya antes se habían ido en las nubes con Él. La iglesia. La iglesia ya antes se había ido con Él. Ahora, empieza a pensar en esto. Si la semana 69 ya acabó y la semana 70 aún no empieza porque estas cosas aún no están en su lugar, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? Ok. Hay muchos estudiantes de la Biblia que piensan que la semana 69 a la semana 70 ha durado lo que se llama el periodo de gracia, o lo que estamos estudiando nosotros en los martes. Ya se me chispoteó, ahí me ayuda luego. Pero lo que estamos estudiando los martes, la dispensación. Hay muchos que piensan que este periodo tiene que ver con la dispensación, porque cuando Cristo asciende es cuando el Espíritu Santo descendió, nosotros recibimos la gracia y por los últimos 2000 años hemos estado viviendo bajo la dispensación de la gracia, que es cuando la iglesia se constituyó. La iglesia empezó cuando el Espíritu Santo se derramó y la iglesia va a parar de existir en este mundo. La dispensación acaba cuando la iglesia es arrebatada. Entonces, los que fueron arrebatados y se fueron con Jesucristo, que es el arrebatamiento. Es más, para un momento, ¿se dan cuenta que todo esto se escucha como un montón de fábulas? Y aún así no se escuchaba como un montón de fábulas de que iba a venir un Mesías, y vino. Y no se contaba como un montón de fábulas de que iba a nacer en Belén, y nació. Y no se encontraba con un montón de fábulas, se contaba y se creía un montón de fábulas, un montón de cosas de la Biblia, y aún así todas han sido ciertas y todas se han cumplido. Entonces ponte a pensar la belleza de Dios, que usa fábulas para hablarnos de verdad. ¿O no? No son fábulas. Es el lenguaje de Dios, porque lo que Dios tiene por deseo es que los que verdaderamente lo quieren conocer van a doblar rodillas, van a empezar a buscar, van a empezar a pedir, van a empezar a estudiar, quieren saber más. ¿A poco ustedes no quieren saber más? Pero ya no les voy a decir más. ¿Saben por qué no les quiero contar más? Porque esto es muy pesado. Al que no está listo, esto le trae miedo. Al que no conoce a Jesús aún, ¿cómo hablarles de estas cosas? Y aún así, esto está al frente de nuestras narices. Todo esto está, ya les dije, en las manecillas del reloj de Dios, aunque está a punto de empezar en unas pocas horas un año nuevo, en las horas del reloj profético de Dios, todo esto está ya pasando. Todo está pasando. Entonces, el anticristo es hecho prisionero, y cuando el anticristo es hecho prisionero junto con el diablo, ellos son enviados al lago de fuego. El lago de fuego es el infierno. El infierno fue preparado para el anticristo y el diablo. El infierno no fue preparado para los humanos. Nunca el infierno fue preparado para los humanos. Y aún así nos meten tanto miedo, ¿verdad? Te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno. Y los que dicen estas cosas no saben lo que están hablando. Pero aún así, cuando Cristo aparece, empieza el Señor Jesús con lo que se conoce, en la Biblia está también, son 1000 años. Se conoce como el milenio. Son los 1000 años que regresamos con Él
y él con solo que abre su boca, él vence a los adversarios. Suceden muchas cosas, y luego de eso nosotros reinamos con él por 1000 años. Adivinen dónde va a reinar el príncipe Mesías. ¿Desde cuál ciudad? Sí, Noemí. Sí. Yo creo que voy a tener que empezar a aprender a tocar aquella música media hebrea, judía, que tocábamos antes. Tocábamos hace como unos 30 años atrás, un poco de hebrea, música judía. Voy a tener que empezar a tocar un poco. Es un poco alegre, pero es que pone a las gentes a bailar, mejor que no. ¿Cómo la ven? Ok, para acabar el día de hoy. Cuando Jesús les enseñaba a los discípulos a orar, algo muy importante sucedió ahí, porque los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, ahí se los anotó: miren, oren de esta manera cuando oren: Padre nuestro que estás en los cielos, o Padre celestial. Y ahí en medio de esa oración Jesús les vuelve a recordar algo importante que estaba por suceder. Les dijo: venga, oren a Dios pidiéndole: venga tu reino. Entonces, ese reino del que Cristo les está enseñando es exactamente el reino en el mismo momento cuando Jesús regresa del cielo y regresa a reinar aquí en la tierra. El reino de Jesús es aquí en la tierra. Y el cielo para nosotros es estar en la presencia de Jesús, es estar con Jesús. Nosotros vamos a vivir en un cielo nuevo y vamos a vivir en una tierra nueva, pero vamos a vivir con Cristo. Cristo es nuestro gobernante. Esa es la verdadera verdad del cielo. El cielo no está en Marte ni en Venus, ni tampoco vamos a ir a comer queso en la luna y a tomar leche ¿verdad? Esas eran las figuras. Vamos a ir a comer queso y a tomar leche. Eso es lo que vamos a hacer en el cielo. No, eso le da una indigestión y gas también. No, no es eso no es el cielo. El cielo está descrito de una manera preciosa. El cielo es un lugar de paz, es la presencia del Señor. Entonces, eso está sucediendo. Entonces, Cristo les estaba diciendo: cuando ustedes quieran orar, solo pidan: venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Dónde? Como en el cielo, hágase también en la tierra. Entonces, no estaba hablando de hágase tu voluntad en medio de esta tierra imperfecta, quebrada, corrompida por el pecado. No, estaba hablando del mismo momento que el milenio se establecía, porque el milenio se establece con la iglesia que viene con él, con los creyentes que salieron de la gran tribulación y empezamos a vivir con él eternamente y para siempre. Y después de los 1000 años viene un tiempo muy feo, por cierto tiempo lo vamos a ver todo eso, y aún así ya se ha establecido la voluntad del Señor en la tierra. En la tierra. Ahora, no es la misma. La Biblia nos dice que la misma tierra dice que habla con la tierra gime, dice con gemido. La misma tierra dice que gime también pidiendo ser restaurada. La misma naturaleza, la Biblia dice, la misma naturaleza pide ser restaurada, porque el pecado no solo dañó la naturaleza física del hombre, pero el pecado dañó toda la creación. Todo fue dañado por el pecado del hombre y Dios va a restaurarlo todo. Entonces, ¿para dónde vamos? Vamos de regreso al Génesis. Es exactamente el regreso al Génesis. Por eso tuvo que enviar a un segundo Adán, que era Cristo. Entonces, lo que perdimos en Adán, en Cristo lo recuperamos. Lo que perdimos en el pecado de Adán, en Jesucristo lo recibimos de nuevo para atrás. Pero hay que ser pacientes y hay que vivir con paciencia y hay que entrar a la carrera y hay que vivir bajo la santidad del Señor y buscándolo a Él. Y ser santo no es ser perfecto. Ser santo no es andar con una coronita aquí de luz que dice: ay, santo, 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 mentiroso. No, ser santo es sencillamente vivir sometido para Dios, apartado para Dios. Soy de Dios, vivo para Dios y no me lamento porque ya sé cuál es mi futuro. Eso es lo que les estaba diciendo. Las palabras eran un aviso de que el reino de Dios iba a estar establecido en la tierra.